tardes, mi nombre es Betsy Flores Moreno y este es el código del ejercicio de árboles binarios. Son 3 programas y en este es donde se hace todo el proceso. Esta parte, este primer método es el que se usa para ir creando los nodos del árbol. Primeramente se reciben 2 valores, que va a ser el dato o el número que va a almacenar ese nodo y el nombre de ese nodo. Se crea un objeto llamado nuevo, que va a indicar, va a hacer referencia a cada que se cree un nuevo nodo o cada que se inserte un nuevo elemento. Primeramente se va a evaluar la raíz. Si la raíz no tiene ningún elemento, es decir, apenas se están ingresando los datos, se le va a agregar un nodo nuevo. En caso contrario de que la raíz ya tenga un elemento, entonces se va a crear un nodo auxiliar en el árbol binario, que va a ser igual a raíz. Y se va a crear otro nodo llamado padre. Y mientras todo esto sea verdadero, a padre se le va a asignar auxiliar, que en este caso ya sería raíz, por lo que aquí se asignó al nodo auxiliar la raíz. Y aquí se evalúa si el dato que se ingrese es menor al dato que va a almacenar el nodo auxiliar. Entonces, a auxiliar se le va a agregar o se le va a crear un hijo izquierdo y nuevamente se vuelve a evaluar. Si auxiliar es igual a nulo o vacío, entonces a el hijo izquierdo del padre se le va a agregar un nuevo nodo y esto se va a retornar. En caso contrario de que esto no se cumpla, es decir, de que el dato sea mayor al dato que tiene el nodo auxiliar, se va a asignar el hijo derecho al auxiliar. A auxiliar se le va a asignar un hijo derecho y se va a evaluar que si auxiliar es igual a nulo o vacío, al hijo derecho del padre se le va a agregar un nuevo nodo, un nuevo elemento, y esto se va a retornar. Eso es para la creación e inserción de los nodos. Este es para la creación del árbol como tal. Creamos una variable entero del dato que va a almacenar el número o el elemento de ese nodo y uno de tipo string que va a almacenar el nombre de ese elemento o de ese nodo. Dentro del nodo árbol se va a crear una variable que va a ser hijo izquierdo e hijo derecho. Y en esta clase nodo árbol se va a recibir el dato, que es esto, y se va a recibir el nombre.
Aquí estamos indicando que dato, que esta variable va a ser igual a la D, a la variable D, que nombre va a ser igual a la variable nom, y estamos inicializando el hijo derecho y el hijo izquierdo del árbol como nulos. Y en esta parte solamente se va a utilizar cadena de carácter para retornar el nombre y el dato del nodo. En esta parte principal del programa se realiza un pequeño menú para dar las opciones al usuario de lo que se quiere hacer. Que la primera va a ser para agregar los nodos, como ya lo expliqué, el recorrido en order, pre-order y post-order, que ahorita lo voy a explicar. Y bueno, en esta parte se se crean objetos, un objeto con el que se va a trabajar, que se va a ocupar de este programa, árbol binario, donde está toda la lógica del programa. En esta parte se va a empezar con verificar si el árbol está vacío o no. Solamente es esa parte. Si está vacío, va a retornar a la raíz como nulo. En esta parte, en esta clase, se realiza el recorrido del árbol in order, lo que significa que en este método se va a recibir la raíz del nodo árbol y aquí se evalúa si raíz es diferente de nulo o diferente de vacío, es decir, que está lleno, se va a realizar lo siguiente. Para el recorrido in order, la metodología que se sigue es primero subárbol izquierdo, o en este caso hijo izquierdo, después pasa por raíz y después pasa por subárbol derecho o hijo derecho. Y de esta forma es como se van a ir imprimiendo los datos. Los evalúa y los imprime. Este segundo método es para el recorrido en preorder. Y de la misma forma, si evalúa la raíz, si esta es diferente de vacía, se hace la siguiente metodología. A diferencia del in-order, pasa primero por la raíz, después por el subárbol izquierdo o hijo izquierdo y después por el hijo o subárbol derecho. Y así es como lo imprime, evalúa e imprime. Y por último, para el recorrido en post-order, nuevamente se evalúa la raíz, si esta es diferente de vacía. El recorrido que va a hacer empieza por hijo o subárbol izquierdo, hijo o subárbol derecho y después por raíz. Y aquí así es como se van a ir imprimiendo, los evalúa y los imprime. Ahora voy a correr el programa.
Y bueno, aquí está. Primero vamos a agregar los nodos, entonces colocamos uno y comenzamos colocando los números que va a contener el árbol binario. Y empezamos con 8, el nombre del nodo. Nuevamente vamos a agregar otro nodo. Vamos con 3. Después 10. 14. 13. 1. 6. Y 7. Lo que voy a hacer primero es el recorrido in order. Entonces es la opción 2. Y aquí en esta parte hace el recorrido in order. Y ahorita lo voy a explicar. Ahora, en preorder colocamos la opción 3 y aquí lo imprime en preorder. Y por último en postorden. Y aquí manda a imprimir el recorrido en postorden. Damos a salir para explicar el siguiente diagrama. El recorrido in order lo que hace es, como lo dice, empieza por la izquierda, después pasa por raíz y después pasa a la derecha. Aquí en esta parte se empieza de esta forma. Esa es la raíz. Sin embargo, está indicando que va a pasar por la izquierda. Dado que esta es raíz y tiene un nodo izquierdo y este también es raíz, entonces pasa a su nodo izquierdo si es que tiene. Y este sí tiene. Como es un nodo hoja, es decir, que no tiene otros nodos sucesores, entonces se empieza por este, que es el recorrido empieza en 1, como se explica aquí. Después, como ya está el nodo izquierdo, indica la metodología que va ahora a pasar por la raíz. Entonces va a raíz y se imprime la raíz. Va a la derecha y como es un nodo raíz o un nodo padre, este a su vez tiene un nodo izquierdo. Recordemos que primero pasa por izquierdo, raíz y derecha. Entonces, de la raíz se pasa al nodo izquierdo, imprime el valor, se regresa a raíz, ahora sí imprime el valor de la raíz, después pasa a la derecha e imprime el valor del nodo derecho. De aquí sube a raíz nuevamente y lo imprime. Después ya se hizo la parte de la izquierda
la parte de la raíz, ahora se sigue con la parte derecha del árbol. Este nodo es nodo padre, entonces si no tiene un nodo izquierdo, en este caso se pasa al nodo imprime a raíz, es izquierda. Si no tiene nada de nodo izquierdo, imprime raíz, entonces imprime raíz, imprime y pasa al nodo derecho. Como este nodo es nodo raíz también, verifica si tiene un hijo izquierdo, que en este caso sí, lo imprime y después vuelve a pasar a la raíz e imprime la raíz. Y así es como se imprime, que es 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 y 14. Este es el recorrido in order. El recorrido en pre-order sigue la metodología raíz, izquierda, derecha. Entonces, lo primero que va a imprimir es la raíz, y de la raíz se pasa al hijo izquierdo, imprime. De aquí, como este nodo es padre, verifica si tiene un hijo izquierdo. En este caso sí, se va el hijo izquierdo, lo imprime y ahora se pasa a la derecha, al nodo derecho, imprime, pasa a nodo izquierdo, imprime, pasa al nodo derecho, imprime y nuevamente, como ya se imprimió la raíz y ya se imprimió el subárbol izquierdo, pasa al subárbol derecho. Entonces imprime el valor del nodo derecho, imprime su nodo derecho, que es 14, y de aquí nuevamente imprime su nodo izquierdo y ahí es donde termina. Y así es como los manda a imprimir, que es 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14 y 3. El recorrido en post-order indica que primero va a pasar por el nodo izquierdo, el nodo derecho y al último raíz. Siguiendo esta metodología, esta es la raíz, pero nos pasamos al nodo izquierdo, que es este. Este, al ser raíz y al tener un nodo izquierdo, pasamos al nodo izquierdo y se empieza a imprimir. Imprime el nodo izquierdo. Después se pasa al nodo derecho y este, al ser de igual manera raíz y tener un nodo izquierdo, imprime el nodo izquierdo. Después imprime el nodo derecho, 7,
e imprime raíz, que sería 6. Y de aquí imprime esta raíz, la raíz del subárbol izquierdo. Después pasa del lado derecho, ya se hizo la parte del subárbol izquierdo, ahora va la parte del subárbol derecho. Aquí evalúa, como este nodo es raíz, se evalúa si tiene un nodo izquierdo, en este caso no lo tiene, así que se pasa a su nodo derecho. Este de igual manera, al ser raíz y tener un nodo izquierdo, manda a imprimir su nodo izquierdo. Como no tiene ningún nodo derecho, pasa directamente a raíz, imprime la raíz, que es 14. De este pasa directamente a raíz, puesto que no tenía nodo izquierdo, tiene nodo derecho al ser mandado a imprimir. Imprime la raíz del nodo del subárbol derecho y por último imprime la raíz principal. Es el recorrido que se hace en post-order y aquí son los números que van a imprimir: 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10 y 8.